Bueno, bienvenidos a un nuevo programa de Canal Despierto 24 Horas, en el que hoy contamos también con la presencia de Carlos Galindo, que bueno, pues nos va a hablar de unas cuantas cosas y de una que a él le gusta mucho y a mí también me gusta mucho hablar, que es de los templarios. Sí, hola Iñaki. Bueno, primero, hoy Rafa no ha podido venir, ha tenido un problemilla con el coche en Madrid y entonces no lo tenemos hoy con nosotros, pero probablemente ya empecemos a tener amigos ¿no? que se animen a estrenar este pequeño plató. Y bueno, pues estábamos hablando hace un rato de a ver de qué chapa les metemos a los a los nuevos televidentes o internautas videntes. Y bueno, pues sí, efectivamente, estábamos hablando de los templarios, porque sobre todo desde el libro del Código Da Vinci, además de otro montón de libros que han sido editados, ¿no?, con el tema de los templarios, pues han cogido ahora mismo mucha fama, ¿no? Entonces, y se han idealizado, además, en exceso, según lo veo yo. Sí, por todas las películas que han estado haciendo de los templarios y demás, hay un concepto como muy erróneo de lo que son los templarios. Yo creo que sí, que bueno, se dicen muchas cosas que efectivamente fueron los templarios, pero como digo, el ser humano tiende siempre a mitificar. Es como, yo que sé, podemos hablar, por ejemplo, de Carlomagno, ¿no? Y en algunos sectores es considerado como un santo. Yo he visto, por ejemplo, en la catedral de Soria, si no me equivoco, había una estatua de Carlomagno y ponía San Carlomagno. Entonces, evidentemente, no creo que fuera ningún santo, ¿no? Ni Carlomagno ni en realidad ninguno de los líderes, reyes, nobles, etcétera, etcétera. Alguna excepción puede haber. Pero en general, bueno, pues lo que se tiende, el ser humano lo que tiende es a digamos, encalomarle a alguien que ha sido muy famoso y que ha tenido a lo mejor algunos rasgos. Lo que hace es colocarle, pues digamos, el ideal humano, ¿no?, de trascendencia, de crecimiento, o sea, de nobleza, de espiritualidad, ¿no? Pues se lo acaban colgando a alguien y entonces convive a la vez la historia con la leyenda, ¿no? La leyenda siempre está basada en esto que te digo, en el ideal que persigue el ser humano, y digamos que siempre estoy convencido que detrás de ellos siempre hay auténticos filósofos, auténticos buscadores, que son los que acaban transmitiendo esa leyenda, ¿no?, aprovechando al héroe. Pues los templarios no solamente no son una excepción, sino que ellos mismos hacían estas cosas, ¿no? Y bueno, ¿qué es lo que ocurre un poco ahora con los templarios? Que se mitifican como si hubieran sido, pues bueno, y bueno, quizás probablemente lo fueron, ¿no? Pero todavía dicen que hay templarios o que hay masones que están relacionados con los templarios y que la banca está relacionada con los masones y los templarios. Y, ¿no? Yo creo que hay una relación. Igual si empezamos a tirar del hilo, empezamos por la banca y la relación, cómo se creó la banca, qué tienen que ver los templarios con la banca. Sí, claro. Los templarios en realidad podíamos decir que fueron los inventores de la banca que conocemos. La cuestión es si ellos tenían o pensaban o se daban cuenta de dónde iba a llegar este asunto, ¿no? Pero bueno, no sé por dónde empezar. Yo casi prefiero empezar por el porqué del temple. Ajá, bien. El porqué del Perfecto. temple. Bueno, el temple no surge por casualidad, ni evidentemente surge de 9 caballeros, que esto es lo que dice, digamos, lo oficial, ¿no?
9 caballeros que van a Jerusalén y que lo que pretenden es proteger a los peregrinos, ¿no? Y bueno, y lo van a hacer 9 solos, ¿no? Y se pegan 10 años sin moverse del templo de Salomón, con lo cual no sé a quién defendían, a quién protegían. Bueno, habría que irse a la historia ya no tan conocida, sino que está más atrás de esto. Y sin ir demasiado lejos, lo que podemos empezar es a localizar dónde se ocurre, digamos, esta idea, ¿no? De crear un cuerpo que en principio aúne en sí mismo las dos facetas, que son las del militar y la del monje. Bien, este concepto, que además es muy antiguo, por ejemplo los árabes ya lo tenían, ¿no? Lo que pasa es que no existía en la cristiandad hasta ese momento. Esto surge en principio del condado de Champaña. El conde de Champaña es evidentemente promotor financiero de toda esta película, pero antes hay todo un movimiento que posibilita que se dé este paso, ¿no? para crear esta orden, y después veremos cuál es el objetivo de crearla. O sea, es que aquí hay muchas más cosas de las que se ven, ¿no? Entonces hay una aparente casualidad que por lo tanto no es tal, como digo, surge del condado de Champaña, y Troyes en concreto es una de las ciudades más importantes del condado de Champaña. Es una ciudad que en ese momento empieza a hacerse rica porque hay cantidad de comercio, ¿no? Que que de todas partes de Europa, o de muchas partes de Europa, allí acaban yendo a ser acaba siendo un centro comercial importante, que esto genera muchísimo dinero para el condado de Champaña. Bueno, empezamos por ahí. Bueno, entonces vamos a ver una serie de casualidades. Primero se nombra un papa, y este es Urbano II, y este, qué casualidad, es de Troyes. El fundador del temple, Hugo de Payens. Perdona, cuando dices se nombra un papa, ¿quién nombra a ese papa? Ahí estamos. Teóricamente, claro, lo nombra siempre la Iglesia, ¿no? El concilio, sí, el cónclave, perdón, los obispos. Pero da la casualidad que el papa anterior, Gregorio, en su investidura, pues resulta que tiene un desencuentro con el entonces emperador del Sacro Imperio Romano, Enrique IV, y de hecho acaban haciendo la guerra. En esa guerra casualmente colabora con Enrique IV el que después es el que entra en Jerusalén, Godofredo de Bouillon. O sea que ya vamos limpiando el terreno. Ya vamos entrando así en materia. Godofredo de Bouillon no es de Troyes, pero de muy cerca, porque acaba siendo el duque de Alsacia y Lorena. Después de también enfrentarse al propio Enrique IV, primero le ayuda a luchar contra el papado, después Enrique IV pierde, después se le tiene que pedir permiso al papa. Bueno, es toda una historia que la dejamos ahí. Que profundice cada uno si quiere luego buscarla. Eso es. La cuestión es que después de Gregorio se nombra Urbano, evidentemente a través de las influencias económicas del condado de Champaña. Claro. Bueno. Tenemos otro personaje importantísimo en esta historia, que es Bernardo de Claraval, que es el que precisamente convoca un concilio donde iba a ser en Troyes para aprobar la regla del temple, ¿no? ¿Y de dónde era Bernardo de Claraval? Pues también de Troyes. O sea que demasiados personajes, ¿no?, cuyo origen está en Troyes. Después, me parece que es el quinto maestre, que es tío de Bernardo de Claraval, también es de Troyes. Bueno, y hay muchos más personajes que son de más o menos los alrededores. Bueno, entonces, hasta ahora, con lo que vamos diciendo, parece que hay un objetivo económico. Sí. Pero no, el objetivo, en definitiva, claro, en algún aspecto es económico, porque siempre el objetivo es de poder. Pero hay otro objetivo más atrás, porque
Yéndonos un poco más atrás en la historia, de dónde surge el condado de Champaña y el Alsacia y la Lorena, y etcétera, 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 resulta que tendríamos que llegar a Carlomagno y por detrás de Carlomagno a los reyes merovingios. Los reyes merovingios que, como se nos insinúa en muchos libros con arreglo a los templarios, se dicen descendientes de Jesucristo y la Magdalena. Entonces, toda aquella gente de Troyes está ligada sanguíneamente con los reyes merovingios. Entonces, ¿qué es lo que ocurría en aquella época? Pues que, claro, el hijo mayor del señor noble o del rey o del que fuera heredaba, ¿no? Si era rey, o sea, heredaba el reino o heredaba el condado, lo que fuera. A no ser que le pasara algo, ¿no? Y entonces heredara otro. Que también solían pasar muchas cosas como por casualidad para que heredara otro. Como en Roma, igual. Igual. Pero otro de los hijos, normalmente el siguiente, acababa entrando en la iglesia y claro, no entraba de monaguillo, pues acababa siendo obispo, etcétera, etcétera. Es por esto que al final, pues claro, las familias nobles tenían la representación en todos los lados, ¿no? Y por eso también, en un momento dado, pues se influía de una manera muy decisiva a la hora de elegir papa. Y después, digamos, los siguientes pues tenían que conformarse con títulos de nobleza menor. Entonces, claro, a nadie nos gusta ser ni el segundo ni el tercero, todos queremos ser el primero. Entonces, toda esta gente que está detrás del tema de la iniciación del temple son de la nobleza, pero no de los primeros normalmente, sino de los siguientes. Aunque a lo mejor en aquel momento, por ejemplo, Godofredo de Bouillon sí que podía ser o el primero o el segundo hijo, pero y el que lo sucede en Jerusalén como rey, Balduino I, ese es hermano suyo y ese ya es tercero. Pero claro, ¿dónde tiene que ir para conseguir ser rey? Pues a Jerusalén, a la otra esquina del mundo, ¿no? Pero la cuestión es que sus antecesores ya eran, pues eso, de la nobleza ya de tercer grado, etcétera, etcétera. Todas las revoluciones en este mundo siempre se han dado a través de gente que sabe. La revolución no la hace nunca el destripaterrón, no la hace la gente de abajo, la gente del pueblo. El pueblo no hace la revolución. El pueblo al final es utilizado siempre para hacer la guerra, para hacer la revolución, para hacer lo que sea. Pero las cabezas pensantes, evidentemente, no son nunca del pueblo. Son siempre de gente con un nivel de cultura, económico, etcétera, etcétera. Pero porque incluso hasta los líderes comunistas no hay más que analizar de dónde vienen. Y el propio Fidel Castro de dónde venía, y Lenin, y Marx, y etcétera, etcétera, sí. ¿No? Esto ha sido siempre así. O Danton, Marat y Robespierre. O sea, en definitiva, ninguno era realmente del pueblo, de la clase baja. Pues este caso tampoco es una excepción. Es la nobleza, pero como digo, claro, la nobleza que no está en este momento en la cima del poder, la que de alguna manera busca estarlo. Esto no quiere decir que no haya además un sentimiento espiritual y un conocimiento, porque efectivamente lo hay, pero todo se mezcla. Los merovingios, que en un momento determinado corren, digamos, la leyenda, ¿no? que son descendientes del Cristo y la Magdalena. Otra de las cosas que dicen ser, son descendientes de la tribu de Benjamín. Y claro, esto ya nos llevaría todavía más atrás. ¿Dónde aparece esta gente? Bueno, pues cuando en el año 75 Roma destruye Jerusalén, evidentemente hay una diáspora. Gran parte de los hebreos vienen a España, le llaman sefarad, otros van a Francia, otros van a Italia o van a Alemania. Teniendo en cuenta además que entonces no existe tal cosa como España, Francia, Alemania, etcétera, etcétera. Estos son el concepto de Estado actual. Sí, sí. Y que además luego, en un momento posterior de la historia, es difícil saber dónde termina Alemania y dónde empieza Francia y viceversa, porque los reyes francos gobiernan el lado... Sí, que estaban el rey Carlos I de España, V de Alemania, todas esas cosas que... Sí, no, pero esto ya es muy moderno. Esto ya es muy moderno. Yo estoy hablando en la Baja Edad Media...
cuando se inician todos estos movimientos, hacia el año 700 y pico, 800, etcétera, etcétera, precisamente el primer rey de los francos, ya denominado como francos y que todavía no domina para nada lo que hoy conocemos como Francia, es Clotario I o Clodoveo, según. Y este es merovingio. Este es merovingio. Sí, sí. O sea que esta estirpe merovingia, que se dice, por un lado, sucesores o descendientes del Cristo y de la Magdalena, y por otro lado, sucesores de la tribu de Benjamín, con lo cual en principio ya empiezan contradiciendo, digamos, la historia sagrada, ¿no? Porque o eran de Benjamín, o si eran del Cristo serían de la estirpe de David, si es que el Cristo era, etcétera, etcétera. Bueno, bien. Pero todo esto, como te digo, es que es el mundo de la leyenda. O sea, sacar de ahí exactamente lo que es verdad, lo que no, es un trabajo ímprobo. Pero tirando de los datos uno se puede hacer una idea de cómo se han ido produciendo las cosas. Entonces, vamos a ver. Como digo, nos ponemos en Jerusalén en el momento que es destruida por los romanos, en el año 75 de nuestra era, y hay una diáspora hebrea. Lo que sí que es evidente es que algunos o muchos de las clases altas de los hebreos son acogidos entre los teutones. Y según mis propias investigaciones, pues es porque se reconocen como de la misma sangre. Es por esto que muchos de esas familias, de esas ramas hebreas, acaban siendo nobles e incluso reyes de los pequeños reinos que se van generando en lo que hoy conocemos, entre lo que hoy conocemos en Alemania, Bélgica, Austria, Francia, etcétera, etcétera. Con lo cual, detrás de la trama de Troyes hay una trama judía. Judía. Sí. Es lógico. Y entonces es lógico que aquellos quisieran recuperar Jerusalén. Además de querer recuperar Jerusalén, no solamente porque era la tierra de sus ancestros, lo que sí sabían es que había unos secretos, porque esto se va transmitiendo de padres a hijos. Cuando los romanos destruyen Jerusalén, el último reducto de resistencia es el templo de Salomón. Como es lógico también, toda aquella documentación existente en aquel momento se hace desaparecer. Y de hecho, además, por ejemplo, están las leyendas del Arca de la Alianza, etcétera, etcétera, que según cuentan la leyenda, ¿no?, estaba allí en el templo de Salomón, y después de la destrucción por parte de Roma, pues ya no se sabe nunca más del Arca de la Alianza. A saber también qué era exactamente el Arca de la Alianza. Este sería otro capítulo. Bueno, lo que sí es evidente es que había una serie de documentación que a ellos les interesaba. Y entonces así sí encaja como Hugo de Payens y sus 9 compañeros se pasan 10 años haciendo agujeros en el templo de Salomón para encontrar lo que estaban buscando. Y solamente así encaja que también Balduino, que en ese momento es el rey de Jerusalén, porque Godofredo de Bouillon estuvo solamente un año y no admitió ser nombrado rey, con en principio la excusa de decir que él no podía ser rey de aquella ciudad donde había sido martirizado Jesucristo. Entonces se coloca el título de guardián del Santo Sepulcro o abogado del Santo Sepulcro. Él es el que genera en realidad la primera orden, que antes de los templarios son los de la orden del Santo Sepulcro. Después Balduino, su hermano, que este ya no tiene complejos para ser nombrado rey, este estaba instalado en el templo de Salomón. Y sin embargo es capaz de dejar el templo de Salomón y trasladar su corte a otro sitio para dejar el espacio libre
a 9 caballeros que se supone que van a defender o van a proteger a los peregrinos. Sí. 9 caballeros y todo el templo y sus caballerizas y demás para ellos, a los 9, claro, y sus ayudantes, pero por muchos que fueran, era evidente que entre los 9 no podían ser como la corte del rey, ¿no? Pero sin embargo, el propio rey Balduino les cede el espacio. ¿Por qué? Pues porque está en la misma jugada. O sea, son todos de la misma cuerda, digamos. Es ¿no? todo un plan bien organizado. Es todo un plan bien organizado, efectivamente. Es más, cuando entran los cruzados en Jerusalén, organizan una matanza tremenda. Y que además en esa matanza mueren tanto árabes como cristianos nativos de allí. Con lo cual, no tiene una explicación en principio muy lógica, ¿no? Que después de haber ganado, ¿no?, haya tanto encono y realmente, bueno, las crónicas del tiempo llegan a decir que uno se podía bañar hasta la rodilla con la sangre, etcétera, etcétera. Bueno, lo cual quiere decir que lo que no querían es testigos. Es la única razón plausible, ¿no? No querían testigos y no distinguían entre árabes y cristianos, lo cual quiere decir que toda la idea del cristianismo recuperando tal, pues como que se diluye. Bueno, lo que es evidente que lo que buscaban lo encontraron a los 10 años, más o menos. Porque en un momento dado los 9 caballeros surgen, o sea, salen de allí, de Jerusalén, y se van cada uno a un punto de Europa a comunicar, evidentemente, a todos los que estaban en el plan lo que habían encontrado. Lo que buscaban, estás hablando de un conocimiento especial que les hace tener unos poderes especiales o una energía especial. O... De momento, dejémoslo en la incógnita, porque claro, nos estamos poniendo en antecedentes, ¿no? De qué es lo que busca, o sea, que es evidente que se generan las cruzadas para recuperar Jerusalén, ¿no? Pero fundamentalmente para recuperar algo que había oculto en Jerusalén que de otro modo no había forma de encontrar. Ajá. Porque de hecho, aun teniendo el dominio absoluto de Jerusalén, les cuesta 10 años encontrarlo, lo cual quiere decir que si no hubieran tomado Jerusalén no lo hubieran encontrado ni de juerga. Bueno, ¿qué es lo que ocurre a partir de que se encuentra lo que en principio sea que se encuentre? Pues que inmediatamente se convoca el concilio de Troyes, o sea, todo un concilio, toda una reunión de las altas esferas de la Iglesia para aprobar la regla de la orden recién establecida. De hecho, Hugo de Payens, que es en principio el primer maestre del Temple, ¿a dónde va directamente? Es a Roma. Cuando encuentran lo que encuentran, lo primero que va es a Roma. Bueno, ¿qué es lo que pasa en los años posteriores? Pues que además de hacer la regla del Temple, pues lo que se le da es una autoridad al Temple inusitada en la época. El Temple no rinde pleitesía ni paga impuestos a ningún rey, se instalen donde se instalen. Solamente rinden cuentas ante el Papa. Sí, esto es algo sospechoso también, ¿eh? Sí. Rinden cuentas solamente ante el Papa. Empiezan a recibir donaciones de absolutamente todos los rincones de Europa. Y claro, esto también dices, ¿por qué? Los nobles empiezan a darles, porque claro, las donaciones que no se lo daban, como te digo, los agricultores, ¿no? Que no eran poseedores de tierras. Son los nobles los que les empiezan a dar al Temple un montón de donaciones que en cuestión de 100 años de duración, en principio, ¿no? Los primeros 100 años el Temple se hace prácticamente el amo del mundo conocido. Y esto, claro, surgiendo de solo 9 caballeros y con los antecedentes que acabo de contar, pues ya es evidente que, claro, que había un plan y que el plan funcionó. Como digo, hay por un lado una ansia de poder, pero por otro lado también hay una búsqueda espiritual.
no están separados, aunque, como digo, a veces se confunde muchísimo. Sí, sí. No todos los que están tienen una visión exclusivamente espiritual, ni todos los que están tienen una visión exclusivamente material, etcétera, etcétera. Sí. Hay algunos maestres que, dándose cuenta, y como son auténticos, digamos, en su búsqueda, acaban dejando su puesto y se recluyen en un monasterio, por ejemplo, ¿no? Entonces, digamos que el plan básico, a partir de empezar a tomar el poder, es un poco, por un lado, el desmantelamiento del poder feudal, por un lado, y el desmantelamiento del poder eclesiástico, por el otro. El objetivo es crear por así decir, un nuevo reino, que es lo que hoy conocemos como la Comunidad Económica Europea, un nuevo reino regido por un rey del Grial, o sea, en definitiva, dinastía merovingia. Así que así se entiende también por qué ahora tuvo tanto éxito el Código Da Vinci, etcétera, etcétera, porque las mismas, los descendientes de los mismos linajes siguen estando por ahí detrás de todos los movimientos, ¿no? Sí, sí. Bueno, ¿dónde íbamos? Pues nos hemos quedado después del concilio, los pasos que tenían que dar, ya se habían adueñado de la iglesia, se adueñan ya tienen el poder económico, tienen el poder religioso, militar. Bueno, ¿por qué consiguen dominar al Papa? Pues, y tan rápido. Bueno, para empezar, ya decimos que el Papa Urbano ya había sido elegido, digamos, por la familia, ¿no? Con lo cual, se estaba esperando. Ya era de la casa, sí. Ya era de la casa. Vamos a ver. Si tú supieras que el Jesús de Nazaret es un invento, si supieras que el Jesús de Nazaret, de hecho los judíos nunca reconocieron que Jesús de Nazaret existiera siquiera, no lo reconocían como Mesías, porque de hecho estaban esperando un Mesías y siguen esperando ese Mesías, y que la corriente hebrea, digamos, que escribe los evangelios, son los judíos helenizados, y dentro de los evangelios meten cantidad de símbolos que pertenecen a culturas anteriores, griega, egipcia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces... Perdona, ¿me estás diciendo que toda la historia de Jesús es algo que no ha sucedido, que no es real, que solamente son símbolos? Sí, es lo que estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es que el Jesucristo histórico no existió. Ni la cruz, ni todas esas cosas que cuentan. ¿Lo qué? La cruz, las estrellas de la cruz, la sábana santa, y todas esas historias. Todo eso es un montaje que se ha ido haciendo para alimentar todo esto. Es tan compleja la tela de araña que ir desmontándola hilo a hilo, ha habido muchos que lo han intentado. Algunos han desaparecido convenientemente, otros cuando han demostrado algo la Iglesia enseguida se ha encargado de dar la vuelta. Bueno, yo desde luego no tengo ningún interés en convencer a nadie de que esto es así, porque no es lo que me importa. O sea, el hecho de el Cristo histórico o no, para mí no es relevante. Para mí es relevante precisamente el contexto evangélico, ¿no? Es relevante, para mí el Evangelio cuenta exactamente cuál es el camino de cada ser humano cuando descubre su propia divinidad y la manifiesta, y entonces esto lo puede realizar cualquier ser humano en cualquier momento de la historia. Por lo tanto, desde ese punto de vista, Cristos ha habido muchos. Desde el punto de vista de aquel que supuestamente se llamaba Emanuel en el Evangelio de Lucas y que después le llaman Jesús, y que tendríamos que entender de dónde sale el nombre de Jesús, que en realidad es Josué, y que es un símbolo cabalístico surgido del nombre de Yahvé, de las 4 letras que forman el nombre de Yahvé,
que representan los 4 elementos, por lo tanto es, digamos, Yahvé, es como decir la creación sin conciencia. Aplicándole la Shin, que es la letra hebrea que representa la conciencia justo en medio del sonido Jehová, lo que tenemos es Yoshua. Con lo cual es un título cabalístico, aquel que despierta la conciencia y descubre a Dios en sí mismo es un Yoshua. O sea que no es un nombre propio. Después sí se convierte en nombre propio, pero vamos. Hay muchos datos. Por ejemplo, además de dónde sale, que se pueda calcular que aquel individuo naciera en el año 0 o 1, me da igual, de nuestra era, suponiendo que hubiera existido, ¿no? Lo que es evidente es que o no podía haber nacido en ese momento o no podía ser de Nazaret, puesto que Nazaret la crean los nazareos, y de ahí su nombre, en más o menos alrededor de la época en la que Jerusalén es destruida por los romanos, alrededor del año 75, con lo cual una de las dos cosas no cuadra. O el Jesús no era de Nazaret o el Jesús no nació en el año 1. ¿Y la iglesia actual, tú crees que sabe este secreto? Bueno, por supuesto. Vamos a ver, ¿cuál es la única forma en la que se podría probar realmente que el Jesús de Nazaret no es un personaje histórico? Pues teniendo las actas del Sanedrín que lo condenó. Ajá. Porque claro, lo mismo el Sanedrín, al igual que y más en aquella época en la que había distintas corrientes, ¿no?, como fariseos, saduceos, etcétera, etcétera, que también se disputaban el poder dentro del Sanedrín, levantaban acta, lógicamente, de todas las reuniones que se tenían. Sí, sí, claro. Como en cualquier reunión humana, ¿no?, en la que después alguien me puede decir, no, tú dijiste Diego y ahora estás diciendo Diego. Sí, que entonces escribía mucho, que había un montón de manuscritos por ahí. No, para eso estaban los escribas del templo. Entonces, esas actas evidentemente se escondieron convenientemente en el tiempo de la destrucción de Jerusalén. Entonces ya podemos empezar a vislumbrar qué es lo que buscaban claro. aquellos que fueron a Jerusalén. Entre otras cosas, probablemente, porque claro, los secretos no iban a ser solamente las actas, había, pues lógicamente, montones de pruebas históricas, de conocimiento, que evidentemente estarían guardadas. Pero ya solamente con pensar en en las actas del Sanedrín, si resulta que se podía demostrar que en las épocas en las que se decía que había existido un Jesús de Nazaret y tal, resulta que no había una sola acta del Sanedrín que lo recogiera, evidentemente la historia se quedaba en leyenda. Sí. Así que si hay una serie de señores de la nobleza merovingia, que además ha sido usurpada por la carolingia, etcétera, que quieren de alguna manera recuperar el poder, y gran parte del poder está en manos de la Iglesia, bueno, el resto de la conclusión es como bastante lógica. Si va Hugo de Payens y los suyos a mostrarle al Papa, mira, además de que el Papa ya está enterado, ya tenemos la prueba. Ya tenemos la prueba de que efectivamente toda esta historia es una historia inventada. Pues claro, así se entendería cómo a partir de ahí el Papa les diera bula para que no tuvieran ni siquiera digamos que negociar con ningún rey nunca en inferioridad. En principio, además, para salvaguardar el secreto, todo lo que se pueda. A ellos, evidentemente, tampoco les interesa difundirlo, porque ganan más dominando al papado que difundiendo esto, que además, evidentemente, bueno, en aquellas épocas que todavía no existe el método científico, y además sabemos que cuando la gente cree algo y lo ha creído durante mucho tiempo, es muy, muy, muy difícil cambiarle la forma de ver, porque es que lo recibió de sus padres, de sus abuelos, tatarabuelos, etcétera, etcétera. Es muy difícil. Lo cierto es que no tuvieron ningún interés en difundirlo, pero sí estaban utilizando esto como
Sí. Arma de poder. Sí, sí, es evidente. Bueno, a partir de ahí empiezan a hacer un montón de cosas positivas el temple, un montón de cosas, porque lo que sí es cierto es que no sé muy bien si antes o es a partir de encontrar los secretos, lo que es evidente que tienen un dominio de todas las áreas de conocimiento humano del momento. Saben muchísimo de astrología, saben muchísimo de geometría sagrada, saben muchísimo del poder del sonido para la curación, saben muchísimo de dónde están los centros energéticos en la Tierra, etcétera, etcétera. Saben mucho de todas estas cosas. Además, tienen conocimientos secretos, como ya estamos empezando a vislumbrar, sí, ¿no? Sí. Y tienen un plan, que es unir lo que hoy conocemos Europa bajo un rey del Grial. Y pretenden, en principio, ayudar al ser humano a crecer. Cuánto de genuino había en el interés de crecimiento humano o cuánto había de interés en ganarse voluntades de gente más humilde, digamos, para afianzar el poder, esto ya, claro, que cada cual piense lo que quiera. Pero lo cierto es que ellos son los que revitalizan, digamos, el Camino de Santiago, aunque ya, digamos, al inicio de la Reconquista, ¿no?, ya empieza, digamos, a recuperarse un camino que es antiquísimo, que también sería como otro capítulo. Lo llaman el Camino de Santiago, pero vamos a ver, si volvemos un poquito a lo que decías antes, si Jesucristo pues no existió, tampoco existiría Santiago, ni San Pedro, ni San Juan, ni todos estos, ¿no? Pues no. El Camino de Santiago, ¿qué es? No, bueno, a ver. Santiago, el nombre, en realidad es una deformación de Sant-Yago, con I, ¿no? El Yago es una deformación de Jacob. Entonces, Jacob es el padre de las 12 tribus. Habría que ver qué son las 12 tribus de Israel. Las 12 tribus de Israel, en definitiva, son otra invención, con lo cual ya me van a perseguir todos. Es otra invención, pero, o sea, cuando hablo de invención, no es porque sí, o sea, se está escondiendo ahí una gran verdad, ¿no? Como se ha escondido en todas las leyendas, pero sería como ponernos a discutir ahora si existió Hércules y realmente realizó los 12 trabajos, ¿no? O si existió Mitra, o si existió Krishna, etcétera, etcétera, ¿no? Evidentemente que son invenciones, pero ¿qué pasa? ¿Que solo inventan los demás? O sea, ¿solo inventan aquellos que son de otras religiones? No, las invenciones vienen de todos los lados. Bueno, el símbolo de Jacob y las 12 tribus, en definitiva, son una representación terrenal de Orión y las 12 constelaciones, que son las que, digamos, cuentan el tiempo, ¿no?, el tiempo de la Tierra, ¿no? Y las que influyen en el carácter de los hombres. El hombre completo es el que ha pasado y ha superado, digamos, las 12 personalidades que representan el zodíaco. Entonces, estos son los 12 trabajos de Hércules, pero esto mismo son las 12 tribus y esto mismo son los 12 apóstoles. Entonces, por eso, no en vano, al Camino de Santiago se le llama el Camino de las Estrellas. Y Compostela es el campo de la estrella. Con lo cual, siempre nos están hablando de un camino en la tierra que está relacionado con un camino del cielo. El camino de Compostela es tan antiguo que se nos pierde. Pero mira, simplemente tenemos que ver dónde están colocadas las iglesias, estudiar que casi siempre las iglesias están construidas donde antes había un dolmen, un megalito,
en definitiva un santuario sagrado de la Edad de Piedra, y nos encontramos que en la Edad de Piedra ya existía el Camino de Santiago, pero no existía Santiago. ¿No? Sí, sí. Además de que, bueno, evidentemente hay un Santiago que fue primer patriarca de la Iglesia de Jerusalén, pero que evidentemente, y hablo de la primera iglesia cristiana, que evidentemente este no vino nunca por España. Bueno, ya sería meternos en otra harina de hablar de quién era el sepulcro que apareció y todas estas cosas. Sí, sí, sí. Porque ya nos salimos. Sí, nos vamos de los templarios. Ya nos hemos salido demasiado con todo lo que pensábamos que eran esos caballeros con la cruz roja y las capas blancas. Y fíjate dónde hemos llegado. Sí, y eso no quiere decir que, como te digo, había muchos que realmente creían en lo que hacían, que había un círculo interior, que en principio eran los sabios de Sion, que no solamente dominaban el temple, sino que también de alguna forma dominaban las otras órdenes recién creadas, ¿no? Como hospitalarios, como Santo Sepulcro y tal. Y no tenemos más que seguir la pista, y de todas las que funcionaban entonces, la única que no ha tenido interrupción hasta hoy han sido los hospitalarios, que hoy se llaman la Orden de Malta, la cual aquí en España preside el rey Juan Carlos, con lo cual, que es Borbón, con lo cual volvemos a unir los hilos desde aquí hasta allá. Sí, que sigue abriendo ese hilo de sangre real en todos los reyes que hay en toda Europa. Efectivamente, efectivamente. Entonces, así, en la medida que vamos conociendo qué es lo que pasó, nos podemos dar cuenta dónde estamos y por qué. Claro. Porque yo tengo clarísimo que es muy importante conocer la historia, fundamentalmente para no repetirla. Porque es que, claro, a ver, en qué parte de la historia de la humanidad, pues vemos que realmente la humanidad haya crecido realmente, ¿no? Espiritualmente, que haya conseguido la paz, etcétera, etcétera. Bueno, esto es obvio que en la historia conocida no ha ocurrido, lo cual quiere decir que todo aquello que ocurrió es importante saberlo para no repetir los mismos errores. Sí, sí. Entonces, ¿cuál es el error que comete en concreto el temple dentro de esta idea que en principio lo que sí hace es dar un salto cualitativo en las relaciones humanas existentes en la parte oscura de la Edad Media, ¿no? Anteriores al año 1000, y cómo a partir de 1100, digamos, hay un movimiento que le podríamos llamar casi socialista, ¿no? Sí, porque todas estas donaciones, por ejemplo, de tierras, empiezan a racionalizar la agricultura, y entonces empiezan a juntar tierras y a permutar. Si me has regalado una aquí y otra en Irún, ¿no? Pues digo, pues me interesa más tener dos trozos aquí, ¿no? Que uno aquí y otro allá. Empiezan a dar el beneficio de la tierra a quien la trabaja, cobrando ellos solamente un diezmo. Cosa que hasta entonces pues el agricultor no tenía derecho a tener propiedad de tierra, pertenecía al señor, y todo lo que se cosechaba era para el señor. Bien, con lo cual esto es en principio una ventaja y además socializante. Un punto importante. A través de leyendas y demás, las vírgenes negras, etcétera, etcétera, se recupera la veneración a la diosa, que se había perdido, claro, en este caso la diosa a través de la imagen de María como madre de Jesucristo. Pero en ese momento a la iglesia del momento, la María como madre de Jesucristo no le importaba un carajo. La parte femenina de la divinidad no entraba en sus planes, ¿no? Entonces, a través de leyendas y de apariciones, porque en esa época aparece la Virgen por todos los sitios. Casi siempre la leyenda es la misma, acaba siendo un pastor que siguiendo un buey o entrando en una cueva, con lo cual todo esto son pistas simbólicas que nos llevaría mucho tiempo destripar una por una, ¿no? Pero podemos ir haciéndolo, ¿no? En el futuro. Sí, hablaremos un día de la Virgen, sí. Por ejemplo, sí. Bueno, pues hay todo este tipo de cosas, de avances, y uno de los
avances aparentes es que ahora sí que empiezan a generar un sistema de protección de peregrinos. Y resulta que se acaba convirtiendo la peregrinación más importante, la del Camino de Santiago. Incluso llega a ser más importante que la de Jerusalén, porque además como acaban perdiendo Jerusalén, claro. Y por supuesto que la de Roma. Entonces centran la mayor parte de sus esfuerzos y de sus medios en el Camino de Santiago, entre Francia y España. Y ahí coloca sus castillos, van haciendo sus iglesias, de hecho son responsables pues por lo menos del 80% de las catedrales, directa o indirectamente. Y bueno, como digo, hablamos de los templarios, pero esto es la punta del iceberg, ¿eh? Como ves, esto había por detrás un montón de gente, un montón de órdenes, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, crean los hospitales también del camino, que esto, digamos, es la rama de los hospitalarios fundamentalmente, aunque hay hospitales del Temple y hay hospitales de los hospitalarios de San Juan. Y a partir de ahí se genera una compañía, o sea, unas compañías de maestros canteros, ¿no? Que, bueno, habría que entrar el por qué, en principio, los maestros canteros adquieren tanta importancia. En aquella época, en la Edad Media, las clases eran pues la nobleza, la iglesia y la gente de la tierra. Cuando los oficios empiezan a hacerse importantes, el herrero es importante, el carpintero es importante, por supuesto el constructor es importantísimo, todos ellos además tienen que tener una grandísima cultura, ¿no? Necesitan dominar varias ciencias para realizar sus trabajos. Además, empiezan a transmitir sus secretos, porque entonces, ¿por qué lo llevan como secreto? Pues sencillamente porque, a ver, al señor feudal le daba igual cargarse a un campesino. ¿Por qué? Porque había otro para reponer. Pero claro, ya cargarse al herrero ya era más problemático. Y a un cantero, pues más. A un cantero, pues efectivamente, pues que era al final eran los que organizaban o construían las iglesias, los castillos, claro, los palacios. Era lo más importante en aquella época. Eso es. Entonces, bueno, pues por eso transmitían sus conocimientos en secreto. Y entonces aquello le llamaban la primera iniciación, porque en aquel momento aquella gente tenía el suficiente conocimiento para darse cuenta que los conocimientos físicos humanos no estaban desligados de los conocimientos espirituales. Entonces le llamaban la iniciación menor, porque un aprendiz, cuando empezaba a trabajar la materia y la geometría y la matemática, etcétera, etcétera, se iba comprendiendo aquella famosa frase de Hermes Trismegisto de como es arriba es abajo. A través del trabajo en la materia iba comprendiendo en realidad lo que ocurre en el mundo de las no formas. Por eso se le llamaba la iniciación menor. Entonces todos estos eran iniciados y empiezan a hacer sus cofradías y hermandades. El nombre utilizado para los constructores o albañiles de aquella época en francés es maçon. Anda, mira. Vamos sacando más hilo del ovillo. Eso es. Entonces, aquellos van guardando sus secretos y van colocando sus símbolos. Los símbolos de lo que han comprendido en el interior lo van colocando en capiteles, canecillos, etcétera, etcétera, sabiendo que el iniciado del futuro o el del presente en aquel momento que está preparado sabrá identificar. ¿Por qué hay que dejar huellas? Pues porque el que de verdad es un iniciado, el que de verdad está en el camino, el que de corazón busca la unión con la divinidad, sabe que inevitablemente otros pasarán por ahí y que otros tendrán las mismas dudas que él tuvo cuando inició. Y las dudas fundamentalmente son la falta de confianza en uno mismo, en lo que uno mismo recibe, en lo que uno mismo piensa,
¿no? Porque nos educan siempre para no pensar por nosotros mismos, para no confiar en nosotros mismos, porque claro, al poder no le interesa que seamos libres y nunca le interesó. Entonces, en aquella época tampoco, y entonces van dejando esas pistas, esas señales que solamente alguien iniciado también, alguien que ha vivido, no iniciado de una manera racional, o sea, sí, más que con el corazón, ¿no? Más que con la mente, ¿no? Sí, sí, no por estudio, o sea, no me salía la palabra, no de una manera intelectual, porque el intelectual no puede interpretar el símbolo. El símbolo solamente lo puedes interpretar cuando lo vives. Del mismo modo que solamente puedes reconocer una señal. Yo qué sé, si estás haciendo senderismo y no estás seguro si te has perdido, de repente aparece una señal ahí que dice PR 258. Ah, vale, no me he perdido. A ti te pudieron explicar antes de andar el camino cuántas curvas tiene, pero tú te haces una idea, una imagen mental. Sí. Esto es lo que ocurre cuando estudias de manera intelectual. Te haces una imagen mental, pero realmente no sabes lo que te estaban diciendo hasta que no pasas por el camino y vas reconociendo cada curva. Y por lo tanto no puedes ver la señal y no puedes identificarla hasta que no estás dentro del camino. Por lo tanto, tratar de describir o comprender la señal de manera intelectual es absolutamente imposible. Pero el que está en el camino sabe que todos somos la divinidad y que por lo tanto todos estamos conectados a la fuente y que por lo tanto todos, en el momento que empezamos a querer realmente despertar, pues recibimos de la fuente la misma información. O sea, la misma información siempre particularizada, pero en esencia la misma información. Por lo tanto, da igual el cantero del siglo XII, sabe que en el siglo XX habrá alguien, con el 22, que habrá alguien que es capaz de interpretarlo. Ese recorrido que hemos hecho contigo de las ermitas, sí que hemos visto pues, muchísimos símbolos de animales, del lobo, del cordero, pero es verdad que no hemos visto ninguno de una cruz, ni de Jesús, ni... Generalmente en el románico no hay. O sea, a lo mejor sí que hay alguna cruz, a lo mejor sí hay un Jesús, pero por ejemplo en Lunate el Jesús está crucificado sin cruz. Con lo cual ahí te están dando otro mensaje, ¿no? La cruz soy yo. Con lo cual entramos en la profundidad del símbolo de lo que representa realmente morir en la cruz. Que otra vez esto sería desviarnos del tema en el que estamos. Sí. Bueno, en definitiva, íbamos porque los templarios acaban haciendo, colocando sus castillos todas las ermitas a lo largo del camino de Santiago fundamentalmente. Bien. Entonces, claro, evidentemente viajar con una bolsa de monedas era muy peligroso porque, claro, salteadores había muchos. Así que al temple se le ocurre, como ya tiene un montón de castillos por el camino, ¿no? Se le ocurre la idea de la primera letra de cambio. O sea, tú vas con tu bolsa de oro, vas a un castillo del temple, lo depositas allí, el maestre del lugar te hace un escrito diciendo que has depositado tal cantidad y después tú puedes ir a otro castillo que está a 300 kilómetros y allí pues coger la parte que tú quieras, que tú necesites, etcétera, etcétera, y así empieza el banco. Así empieza el banco. Así empieza el banco. Esto también parecía una buena idea, ¿no? Todo parece una buena idea con respecto al momento en el que se estaba viviendo. Bueno, pues el gran error que comete el temple, como todos los demás intentos de dar un salto cualitativo en la conciencia de la humanidad, es que acaba creando una organización que inevitablemente es muy mundana, que inevitablemente tiene que convivir con los reyes, con los nobles, con el tal, con el cual, que tiene que estar luchando continuamente por mantener lo que tiene, y que eso precisamente la hace desviarse inevitablemente de cualquier visión espiritual. La materia. Efectivamente. Se quedan enganchados al tema de la materia
Y eso, que su pronunciamiento original es non nobis domine, sed nomini tua la gloriam. O sea, nada para nosotros, Señor, sino todo a la gloria de tu nombre. Con lo cual los caballeros renuncian en realidad a tener propiedad privada, etcétera, etcétera, pero claro, la propiedad la acaba teniendo la orden. Lo mismo que ahora el Opus, porque al fin y al cabo el Opus copia totalmente la forma de organizarse de los templarios. La copia porque de alguna manera veríamos que también es por alguna rama sucesor, pero bueno, esta sería otra historia. Sí, vamos poco a poco, que nos hemos metido bastante hoy. Sí. Dejamos al Opus para otro día. Sí. Bueno, en suma, yo creo que ya hemos dado datos. Sí, exactamente, hemos hablado bastante de cómo se inició los templarios y todo lo que había antes de los templarios y el porqué y hasta dónde nos lleva ahora, pues que en la sociedad en la que estamos ahora, en la que bueno, pues todo esto sigue todo el camino de Santiago, siguen todas esas simbologías, sigue ese camino del iniciado que también va descubriendo esas cosas, sigue la banca todavía en su estado más abominable. Sigue todo el mundo viviendo en la materia y al final pues ese gran objetivo de los templarios se ha quedado en nada. Pues bueno, amigos y amigas de Canal Despierto 24 Horas, muchas gracias por habernos acompañado en esta grabación en la que hemos hablado de los templarios con Carlos Galindo y todavía nos han quedado muchas cosas en el tintero porque claro, nos ha revelado ciertas cosas que nos van a hacer pensar mucho, nos van a hacer preguntarnos muchas cosas y bueno, pues estaremos en próximos programas para contestaros a todas las preguntas que vosotros queráis colocar en nuestro blog de Canal Despierto 24 Horas. Muchas gracias y os esperamos nuevamente en otro programa. Un saludo.